Buenos días, su segmento Ecomundo del programa Ojalá de SER TV. Hoy es lunes, se comienza la semana. Lunes es un día donde todo el mundo que no tiene empleo sale a buscar empleo. El que se le perdió la cédula sale a buscar la cédula. El que debe un dinero sale a buscar prestado para pagarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los lunes todo el mundo sale a la calle y las calles se entaponan. Y no importa que haya un verde, hay dos guaguas voladoras que están en la esquina recogiendo pasajeros como si fueran taxis. Entonces, el tiempo es un problema fundamental en una sociedad desde el punto de vista de la economía. Y justamente Ecomundo trata sobre economía, sobre ecología, sobre economía política, sobre ecosistema y sobre un conjunto de cosas derivadas de aquí como ecocidio. Y después vamos a explicar qué quiere decir ecocidio. Realmente, el día de ayer, como dice el titular del periódico Hoy de las Grandes Ligas, fue explosivo. El día explosivo para las Grandes Ligas. Pero yo diría que también, y ese es el tema interesante de la economía, porque tiene una relación directa con la política, por eso los clásicos, Smith, Ricardo, Marx, hablaban justamente de economía política. Algunas tradiciones posteriores restaron ese elemento política y entonces incluyeron economías secas, los marginalistas, y después hablaremos de ello en algún momento. Pero existe una relación muy directa entre la economía y la política, al igual que con la historia, porque justamente los sistemas económicos se van articulando a partir de la historia. Y es a partir de la historia como se pudo entender la economía de cada uno de los sistemas, como el feudal, por ejemplo, o el esclavista, o el primitivo, o el asiático, y por supuesto el capitalista, que fue el que estudió a fondo Carlos Marx, y que en la crisis del 2008, que ya vamos por 2015, la edición del Capital ha aumentado en Alemania, y se han vuelto a reformar los planes de estudio de las universidades, porque anularon a Marx, a Keynes, a Kalecki, y a un grupo de pensadores estructuralistas que veían la situación de manera diferente al esquema del mainstream, de los marginalistas, los neoconservadores, los monetaristas, que su discurso se fundamenta en tres supuestos: hay pleno empleo, solo friccional, el dinero es neutro y hay una competencia perfecta de factores. Luego, la economía y la política y la sociología y la antropología, todo esto va junto en un enfoque holístico, global. De manera que eso es fundamental. Tomarlo en cuenta para poder entender. Y ayer también fue interesante porque hubo una decisión en la que se plantea la reforma de la Constitución. Un hecho muy interesante, muy importante, porque realmente lo que se ha vuelto es el esquema de 8 años al modelo norteamericano. Realmente, si me preguntaran a mí, yo no lo calificaría de una reforma constitucional. Estamos volviendo a la reforma que teníamos anteriormente. De manera que es muy importante porque en la
reforma constitucional del 2012 se incluyó un artículo donde se reformó justamente la Constitución para el tema de la reelección. Y ahí se legisló para beneficio de quien impulsó esa reforma constitucional, porque le permitía volver cuando ya no podía volver, de acuerdo a la Constitución que había sido reformada por el gobierno anterior. De manera que, en este caso, es curioso porque evidentemente se rehabilitaron dos líderes que ya estaban fuera del sistema político. Y yo creo que la gravitación del caudillismo ha sido un mal endémico en República Dominicana y en América Latina. Pero yo creo que volver al sistema norteamericano de 8 años y nunca jamás es un tema importante para la sociedad dominicana, porque es un tema fundamental. De manera que uno se sorprende, pero evidentemente que lo que se está haciendo es volver a un esquema que el propio presidente, que hoy se opone, expresidente que hoy se opone a la reelección, planteaba en 1999 como el modelo de él, el modelo norteamericano. Es curioso que ahora se está planteando el modelo norteamericano y ahora entonces él no está de acuerdo con la reforma constitucional. Yo creo que realmente es un tema delicado. Yo lo he consultado con expertos en economía política, en historia, gente adulta, vieja. Y es curioso, y lo digo como primicia en este programa, todos me dijeron que estaban de acuerdo con la reforma constitucional, pero que no lo podían decir. Y evidentemente aquí hay un tema muy curioso, porque efectivamente la coyuntura política y económica del país pasaba por la reunión de ayer de Juan Dolio y por esa decisión de reformar la Constitución, porque justamente debemos volver al modelo norteamericano, que es verdaderamente el modelo que debe aplicarse en el caso de estas sociedades, donde un individuo tiene todo el poder de toda la sociedad, de todas las cortes, de todo el sistema de privilegios, y es imposible que esa persona vuelva a ocupar, cuando controla el segundo poder del Congreso, es el Congreso, y al mismo tiempo tendría más poder que el actual presidente. Yo creo que volver a ese esquema, donde ya se gobernó más que Lilis, ese líder gobernó más que Lilis, está casi ahí en Piquera, pero en realidad, más que Báez, más que Santana, solo por debajo ampliamente de Balaguer y de Trujillo. Y yo creo que la sociedad dominicana debe dar un salto. Y economía, Ecomundo, está trayendo este tema porque en América Latina ha habido un debate y ha habido procesos donde los presidentes se han reelecto, como Correa, como la Kirchner. Y la era Kirchner va Néstor y Cristina. Evo Morales tiene varios periodos. Chávez ocupó varios periodos. Pero hizo elecciones. Les prometo que voy a tratar con más detalle todo este tema de economía política vinculada al tema institucional, de cómo esto va a encajar la sociedad dominicana en una institucionalidad donde los poderes tienen que tener una diversidad y donde hay una prensa libre, porque evidentemente hay alguna prensa de mucha tirada que tiene un titular que verdaderamente no se corresponde con la realidad, porque simple y llanamente ese organismo aprobó eso y la mayoría es la que se cumple. De manera que les deseo un buen lunes a todos los televidentes y los espero mañana a las 8:40 en su comentario de Ecomundo por Ojalá de Ser TV.
Buenos días.